técnica y administrativa de la auditoría. Vamos a platicar de esto, vamos a platicar de la norma como tal, de la función, el objetivo, el requerimiento es muy importante. Vamos a ver que como parte de los requerimientos, uno de los componentes que, bueno, nos ha requerido, valga la redundancia, es el plan de la auditoría, el cual deberá contener algunos elementos, la documentación y cerrar en la guía explicativa. Bueno, ¿cuál es la base técnica, señores, para esta unidad? Básicamente son 5 grandes normas, ¿no? La NIA 300, planificación de auditoría de estados financieros. La NIA 315, identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material. Solo escuché que alguien está intentando entrar. Allí está. Ahí está. Vamos también a necesitar la NIA 320, esta es de las más importantes, como lo he mencionado en clases anteriores, importancia relativa en la planificación y realización de una auditoría. NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos evaluados. NIA 402, en cuanto a una organización de servicios. Bueno, ¿de qué habla la NIA 300? Esta norma, ojo, se titula Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. Debe interpretarse en conjunto con NIA 200, los objetivos globales del auditor independiente. Y llegamos a esta parte, ¿no? La función y el momento oportuno para la planificación. Creo que en la clase anterior, el día viernes, comentábamos acerca de que si bien un momento muy adecuado para la planificación es al inicio del encargo o de los trabajos de revisión, pero claro, este elemento es tan importante que tenemos que tener presente durante el desarrollo de toda la auditoría, ¿no? Principalmente con algunos elementos. ¿Quién me quiere apoyar con este párrafo que vemos en pantalla, por favor? ¿Un voluntario o voluntaria? Sí, adelante. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos, entre otros los siguientes. Adelante. ¿Sigo? Sí, Roberto. Es que no, ¿podría subir un poquito? Ahí está. Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría. Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de manera de que éste se realice de forma eficaz y eficiente. Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada de trabajo a dichos miembros. Facilita la dirección y supervisión de los miembros del trabajo, del encargo y la revisión de su trabajo. Facilita, en su caso, la coordinación de trabajo realizado por auditores de componentes y expertos. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, adelante. No, me Ojo que, equivoqué de icono. no tenga pena, ojo que estos son los beneficios, digamos, de una adecuada planificación, ¿no? De más está, pues, mencionar los aspectos más relevantes, ¿verdad? En cuanto al apoyo en resolver problemas oportunamente, en la ayuda que se brinda al auditor en la parte organizativa y de dirección del encargo, es decir, de la revisión, facilita la selección de miembros que vamos a involucrar dentro de la revisión y claro, facilita en su caso la coordinación del trabajo realizado por un experto, probablemente que de eso vamos a hablar en la sección 600 de las normas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, señores? El objetivo de que persigue esta norma, esta NIA 300. ¿Quién me ayuda con esa lectura, por favor? Buenas noches. Buenas noches, adelante. El objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Gracias. Ese es el objetivo, ¿no? Que sea un instrumento para que nos oriente como auditores a buscar la eficacia. Ya lo platicamos en clases anteriores que esta eficacia debe venir tanto por
eficacia en recursos, personal, tiempo hasta costo, y también eficacia desde el punto de vista de la cobertura adecuada que tenemos que garantizar como auditores, tal vez no a la totalidad de operaciones, pero sí para aquellos segmentos de los estados financieros que representen mayor riesgo. Y eso lo vamos a lograr después de haber realizado una eficaz evaluación de control interno de acuerdo a NIA 315. Ahora, recordemos que aquí estamos en los requerimientos, ¿no? En los requerimientos. Es decir, ¿qué nos pide la NIA 300 para cumplir al menos con los aspectos más básicos de la NIA 300? Nos pide algunos requerimientos. En primer lugar, que participen los miembros claves del encargo. ¿Quiénes son los miembros claves del encargo? ¿Y quién me apoya con esta definición, por favor? El socio del encargo y otros miembros claves del equipo del encargo participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y la participación en la discusión entre los miembros del equipo del encargo. Muchas gracias. Ojo que lo que nos dice esta parte es que tenemos que involucrar, ya sea desde el gerente, desde el supervisor, los asistentes operativos, pero también hasta el mismo socio, ¿verdad? Hasta el mismo socio de la auditoría, ¿no? O de la firma de auditores. Ahora, en cuanto a actividades preliminares, o sea, que tenemos que realizar antes de tan siquiera iniciar la revisión durante la empresa. El auditor, nosotros como auditores llevaremos a cabo las siguientes actividades al comienzo del encargo de la auditoría actual. Claro, aplicar los procedimientos requeridos en NIA 220, principalmente encaminado a conocer a nuestro cliente, ¿verdad? De dónde vienen sus fondos, a qué se dedica, la propiedad de la empresa, ya sea por acciones, ya sea que sea una compañía pública, una compañía familiar, ¿cierto? Muy importante. Evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, de acuerdo a lo emitido por el IESBA y el Código de Ética del IFAC. Y establecimiento de los acuerdos de los términos del encargo. Ahora, quiero hacer una pausa. Yo creo que les había mencionado acá el tema del contrato. Todo esto que estamos platicando, claro, tiene que formalizarse con acuerdo formal de ambas partes mediante un contrato, ¿no? Mediante un contrato. Bueno. Actividades de planificación. ¿Qué actividades de planificación tenemos? El auditor establecerá una estrategia global de auditoría. Ojo que este es un concepto bien relevante, ¿no? La estrategia global de auditoría, en la cual se determina el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría y que guíe el desarrollo del plan mismo que vamos a utilizar. Ahora, para establecer esta estrategia global que se menciona, tenemos que seguir 5 grandes aspectos. Estrategia global del auditorio. Número 1. Identificaremos las características de la revisión. Ahora, ¿cuáles pudieran decir ustedes que son algunas características, por ejemplo, de la empresa misma que es importante conocer antes que empecemos la revisión? ¿Ustedes qué piensan? Ya sea de la empresa, de la logística, de la auditoría. ¿Ustedes qué piensan? Yo consideraría también conocer la visión y visión, Lick, en qué está basada la empresa, su origen, porque ahí dependerá también de dónde vienen los fondos, digamos si son por acciones, donativos, etcétera, ¿verdad? Y a qué fin va la empresa, considero yo como que conocer a Sí, grandes rasgos. gracias. Gracias, Roberto. Eso es muy importante. Y como le hemos dicho, pues la norma ciertamente persigue un fin o un enfoque muy estratégico, ¿no? Un enfoque muy estratégico. Sin embargo, también hay que tener presente que es una auditoría financiera, ¿no? En el cual algo que es muy importante conocer desde el inicio, por ejemplo, es el marco de referencia contable que utiliza la empresa, ya sea que es una entidad que nos está pidiendo una auditoría con propósito de impuestos sobre la renta
o con propósitos financieros, o con propósitos, no sé, un poco más técnicos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo he observado que últimamente piden un formulario IBE, licenciado, antes de iniciar una relación, ciertas empresas, menos que o una auditoría pedía ese IBE, información financiera. Ok. Formulario IBE, ¿no? Sí. ¿Qué han escuchado del formulario IBE? Es que en el formulario IBE va también si, digamos, el representante legal tiene alguna relación con personalidad pública expuesta políticamente. Sí. Ok, gracias, Roberto. ¿Quién más? Lick, no sé si estoy bien, pero yo he escuchado que es como cuando las empresas manejan mucho dinero y por la ley de lavado de dinero, pero no sé. Sí. Eso es bien interesante lo que menciona Roberto y Brenda. Si me siguen en el chat, lo que ellos acaban de mencionar es en cumplimiento del decreto 67/2001 y sus reformas, que es la ley para la prevención de lavado de dinero u otros activos, y el decreto 58/2005, que es para la prevención del financiamiento al terrorismo. Y también es para una serie de acuerdos que se llama FATCA. Híjole, eso significa Foreign Account Tax Compliance Act, algo así, que es una legislación gringa que es para identificar a los contribuyentes estadounidenses en Guatemala, ¿no? Para eso es que pasan los formularios, por si alguna vez se los han preguntado cuando abren una cuenta en banco, es para eso. El decreto 67/2001, que por cierto ya lleva ahí como 3 años promoviendo la super, una reforma en el Congreso de la iniciativa, ayuda mucho o tiene que ver mucho para nosotros como contadores públicos y auditores, porque estamos nosotros como auditores obligados ante la SAT para identificar si una empresa es o no, sujeta, digamos, a mayor evaluación en temas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Sí, entonces también tenemos que promover esto. Decía el tema de FATCA, que si bien no es una ley, Estados Unidos, por pertenecer a un régimen tributario de renta mundial. A ver, ¿cómo les explico esto? Porque sí es muy relevante que ustedes lo sepan y no recuerdo que algún curso en la U de los 42 del Pensum que lo vaya a mencionar. Miren, pues esta es pregunta del millón para ustedes, estudiantes del quinto semestre. Quinto semestre. El área profesional, ya está en el área profesional, así que quien no responda a esto, sí, camorra. Guatemala tiene principio fiscal de renta mundial o de territorialidad. Territorialidad. ¿Ustedes qué piensan? A ver. Me estoy refiriendo a... Realidad, pienso yo. Porque Brenda, estoy hablando del libro 1.10. Porque según yo, digamos, toda renta que se haya generado en el territorio de Guatemala corresponde para pagar impuestos aquí. Pero ¿qué pasa si un guatemalteco trabaja en Estados Unidos? Paga sus impuestos allá. Ya. ¿Y qué pasa si un estadounidense, un gringo, trabaja en Guate? Y pienso que también, creo que ahí es donde entran los no domiciliados. Muy bien, muy bien. ¿Usted qué Ahí es dice? donde entra el FATCA. ¿En dónde, Oseas? ¿En dónde, Oseas?
Es que yo creo que el factor es el que el interés que le pagan al gobierno de Guatemala es un pequeño porcentaje que se le paga al gobierno y se le va la otra totalidad al otro gobierno. No sé, algo así. Sí. ¿Alguien más ha escuchado el tema de FATCA? Miren, pues, para continuar con la presentación. Si ustedes, el impuesto sobre la renta de Guatemala, libro 1-10-2012, establece que justamente la cobertura impositiva de esa ley es territorial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pagamos impuestos dentro del territorio guatemalteco. Ya sea, ahí menciona una cantidad para el aire, para abajo y para los mares, ¿cierto? Pero Estados Unidos y otros países en el mundo tienen un principio impositivo no de territorialidad, sino que un principio impositivo de renta mundial, ¿cierto? Cuando ustedes escuchen renta mundial, se está refiriendo a este régimen. Y eso lo que significa es de que si un estadounidense, miren qué interesante eso y me apoyen con sus cámaras, por favor. Esto lo que significa es que si un estadounidense trabaja aquí en Guatemala, pero por ejemplo que el ISR de Guatemala es el 25%, ¿cierto? Y por decirles un ejemplo, en el estado de donde vive allá en Estados Unidos es del 20%, lo generado en Guatemala tiene que enviar a Estados Unidos el 20%. De vuelta para allá, ¿cierto? En la declaración, claro, ya solo paga el restante acá, pero quiere decir de que cualquier contribuyente, no importa en el lugar donde está en el mundo, tiene que devolver impuestos a su país de origen. En este caso, ejemplo, Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y cómo rayos controlan esos Estados Unidos? Bueno, pues desde el 2009 más o menos, las entidades sujetas a la supervisión de las superfinancieras, bancos, etcétera, tienen que reportar cada año los movimientos de sus connacionales aquí en Guatemala, en el sistema financiero guatemalteco. Así funciona el principio de renta. Por eso es que les preguntan si son o no ciudadanos americanos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de FATCA. ¿Hace sentido? ¿No? ¿La habían escuchado? ¿No? ¿Bien? Bueno, está bien. Ya vi que no son muchos impuestos, no les gustan mucho los impuestos. A nadie le gustan los impuestos, menos pagarlos, pero menos pagarlos, ¿no? Sigamos, pues. Entonces, por lo que decía Brenda, Roberto, ¿no? Las características de la empresa que vamos a auditar. Muy importante, visión, misión, estrategia, pero también importante las características de la contabilidad propiamente, ya que es un estado financiero el que vamos a auditar. Determinaremos los objetivos del encargo con relación a los informes a emitir. A ver, fíjense que a primera hora yo no sé por qué no me dejó encontrar un documento que les quiero mostrar. Voy a probar si me deja ahorita. Vamos a ver, acuerdo, sí, 31-2015. Ahí está. Ah, caray, sí me dejó. Aquí sí me dejó. Los de primera hora no me dejó. ¿Ustedes qué creen que es el tipo de informe que nosotros debamos emitir si estamos hablando de una auditoría financiera sobre estados financieros? ¿Qué tipo de informe? ¿Qué tipo de informe? Claro, un informe que, digamos, dictamine acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Es que fíjense, en Guatemala hay ciertos sectores que piden
hasta 10 u 11 informes para una empresa. Es decir, 10 u 11 informes que tiene que rendir el auditor externo. Ejemplo de ello, nuevamente, son las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos. ¿Me confirman el Excel que estoy proyectando o no? ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, ¿quién me hace el favor de leer este título que estoy seleccionando aquí arriba? El título de hasta arriba. Requisitos mínimos que deben incorporarse en la contratación y el avance de las auditorías externas de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Muchas gracias. Ahora, lo que dice este acuerdo es, desde el año 2015, qué tipo de informes tienen que rendir las firmas. Y fíjense que hay uno, mire todo lo que pide aparte, aquí está, de los estados financieros. A ver. Miren que dice aquí el alcance. ¿Quién me hace el favor de leer este artículo 7? O desde el título. Esto que tengo seleccionado. Alcance del trabajo de auditoría externa. Alcance. Los trabajos de auditoría externa deberán incluir como mínimo los aspectos siguientes. Muchas gracias. Esto quiere decir que los aspectos siguientes es un informe para cada uno de ellos lo que tiene que entregar los auditores. Ahora, apóyeme con esta lectura que tengo seleccionada. Ojo con esto. Miren qué interesante. Adelante. Para aseguradoras y reaseguradoras. Examen de los estados financieros, número 1. Número 2, evaluación del control interno. Número 3, verificación de la seguridad, integridad y confiabilidad de los procesos electrónicos de información en las áreas de contabilidad, suscripción, siniestros y reaseguros. Número 4, verificación de las inversiones que respaldan el patrimonio técnico y las reservas técnicas. Y esto de acá. Número 5. Verificación de la suficiencia de las reservas de evaluación o reconocimiento de pérdidas con respecto a las primas por cobrar de acuerdo con la normativa que les sea aplicable. Número 6. Verificación de la evaluación de las reservas técnicas. Para el efecto poder apoyarse en el dictamen del especialista contratando por la entidad. Número 7. Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de reaseguro. Número 8, verificación del cumplimiento de la normativa del gobierno corporativo. Número 9, verificación y evaluación de la efectividad y cumplimiento de los programas, normas y procedimientos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Muchas gracias. Notarán que no solo son estados financieros, ¿cierto? Que no solo son estados financieros. Noten que se menciona tecnología, se menciona el patrimonio, se menciona los procesos importantes, es decir, se mencionan varios componentes que también el auditor externo, claro, tiene que revisar, pero también rendir un informe para esto, ¿no? Gracias por la lectura. Regresemos. Ahí está. ¿Qué más? Considerará los factores que según el juicio profesional del auditor sean significativos para la dirección tanto de las tareas a realizar del equipo del encargo, ¿no? Considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y si es relevante el conocimiento obtenido, ¿no? Determinará la naturaleza en el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. Bueno, ¿quién me quiere ayudar con esta lectura? Empezando desde el título, por favor. El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de la naturaleza, el momento
de realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo como determina la línea 315. Gracias. ¿Este otro? La naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones, tal y como establece la línea 330. Gracias. ¿Esa otra? Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle conforme a las líneas. Y si me puede con estos dos párrafos, por favor. El auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario. En el transcurso de la auditoría, la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. Gracias. Y solo déjenme ver algo ustedes. Espérenme un segundito. Sí, deje de compartir pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick. Ah, va, híjola. Sí, porque ahí había abierto mi Excel de contraseñas, entonces no me había dado cuenta. Espérenme un segundo, solo les quiero mostrar algo. Ah, ¿dónde está Apple? ¿Dónde está esta vaina, mucha? Aquí está. Ah. Aquí está. Bueno. Bueno. Ya no, esperen. Ahí está. Bueno. Es que ahorita le di clic en comprar un libro que quiero compartirles, pero no me deja compartirlo. Ahorita le di un clic. Les voy a enseñar el libro que compré ahorita con un clic. Pero por alguna razón no me deja compartírselos. Vamos a ver si alguien puede ver la portada. ¿No? No va. Solo SEO se lee. No me deja compartir. Lo peor que ya debitaron $15 a mi tarjeta de crédito. Y no se los puedo compartir. Y le di clic con los $15 porque ya se los voy a compartir a mis alumnos y que si no se puede. No se puede. Voy a averiguar cómo compartirlos y se los mando. ¿Vieron? Este es el libro, miren.
Es que lo escuché en una conferencia un día de estos y hoy fue la publicación, hoy fue el lanzamiento del libro y es este, ¿eh? Y ese fue el lanzamiento, pero ese es un screenshot de mi teléfono, entonces voy a preguntar cómo, voy a ver, lo voy a trastear y se los comparto, ¿eh? Lo voy a trastear y se los comparto. Se llama La excelencia del CEO y ese libro son 700 páginas que resume la historia de 64 gerentes generales o CEOs a nivel del mundo, Starbucks, Netflix, ahí menciona ahora. Pero bueno, eso lo voy a estar enviando. Sé que no van a dormir porque quieren, ya se leyeron todas las normas, quieren algo más de leer, entonces no tengan pena. Bueno, sigamos. ¿En qué estamos? Así. Sigamos. Bueno. Entonces, siempre en cuanto a la planificación, el auditor, como bien decía la compañera, gracias por la lectura, también planificaremos sí estoy presentando, ¿verdad? Sí, ahí está. La naturaleza y el momento de realización tanto de las actividades en donde nos toque supervisar al equipo y en las actividades donde nos toque realizar algún tipo de prueba con esa parte, ¿no? Bueno, en cuanto a la documentación, el auditor incluirá la documentación de auditoría. Ahora, esto es algo bien importante porque son aquellos elementos que tenemos que documentar, son aquellos elementos en donde tenemos que documentar la auditoría, ¿no? Número 1, la estrategia global de auditoría, claro, como ya nos mencionaba. La estrategia global de auditoría. Número 2, ¿qué más tenemos que conocer? El plan de auditoría y aquellos cambios que pueda surgir, tanto el plan o la estrategia. Tanto el plan o la estrategia. Ahora, algunas consideraciones iniciales, ¿verdad? El auditor realizará las actividades siguientes antes de comenzar una auditoría si somos auditores por primera vez de esta empresa. Claro, la parte de la NIA 220 que hemos conversado acerca de conocer muy bien al cliente, también la comunicación con el auditor predecesor cuando se haya producido un cambio de auditores en cumplimiento con los requerimientos de ética, y quiero llegar a esta parte. Señores, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de cómo pudiera ser planteado un caso práctico para hacer una planificación de auditoría de estados financieros. Básicamente es una matriz, ¿cierto? Es una matriz. Básicamente es una matriz. Pero quiero que le pongan mucha atención, por favor. Quiero que le pongan mucha atención. A ver, guía de aplicación. ¿Quién me apoya con esta lectura, por favor? La planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, sino un proceso continuo y repetitivo. A menudo comienza poco después de o enlazando con la finalidad de una auditoría anterior y continua, hasta la finalización del encargo de auditoría actual. La planificación, sin embargo, incluye la consideración del momento de realización de determinadas actividades y procedimientos de auditoría que deben finalizarse antes de la aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores. Muchas gracias. Y eso lo que nos lleva es a la matriz, ¿cierto? Eso a lo que nos lleva es a la matriz. Que la matriz es esta. Ahora, quiero que le llame la atención la matriz porque abarca dos grandes sentidos. Número 1, planificación técnica, y número 2, planificación administrativa. ¿De qué vamos a hablar en cuanto a planificación técnica?
Ahora, acá digamos en planificación técnica a lo que nos vamos a referir, es más, lo que tenemos que vaciar en este formato va a ser, por ejemplo, generalidades de la empresa, ¿no? La empresa ZYX, ¿cierto? La empresa ZYX es una compañía que se dedica a, podemos allí ampliar un poco al respecto. Hemos sido contratados para, en cuanto a los objetivos de la auditoría, que es importante tener claro para qué nos están contratando. ¿Será que nos están contratando para una revisión de enfoque fiscal, una revisión de enfoque general en cuanto a normas de información financiera, una revisión de acuerdo a la superintendencia de bancos? Todo eso hay que plantearlo allí. También en el literal C es importante plasmar cuál es el periodo a revisar, ¿cierto? Del al, usualmente es de un año. El literal D es muy importante que nosotros como auditores expresemos en el formato cuáles son aquellos elementos del control interno, que nos solicita, ¿no? Y que pudimos observar durante el periodo de identificación del control interno o evaluación del control interno. ¿Quién se recuerda cuáles son los métodos para evaluar el control interno? ¿Quién se recuerda? Son 3. El descriptivo, el cuestionario y el gráfico, ¿no? Muy bien, excelente. Ya sea el método que hayamos utilizado para evaluar el control interno, es muy importante que lo planteemos en esta matriz, Así que mucha atención con eso. ¿Qué más? Las fechas claves de la auditoría, ¿cierto? El inicio de la auditoría, la confirmación de saldos, observación física del inventario, terminación de la auditoría, fecha de entrega del reporte y otros. También es importante que planteemos en esta matriz cuál es el personal clave, no de nosotros como encargo, como equipo del encargo o firma de auditoría, sino que del cliente. Fíjense ustedes, es importante definir o identificar cuáles son aquellas personas o puestos clave que van a tener una incidencia directa en el trabajo que vayamos a realizar. Puede ser el gerente, puede ser el auditor interno, puede ser el gerente financiero, puede ser el contador, ¿cierto? Literal G, áreas críticas de los estados financieros, explicar cómo se determinaron y cuáles son. Por allí mencionábamos en el acuerdo de la Superintendencia de Bancos que se mencionan usualmente los procesos más relevantes, ¿no? O aquellos que son del núcleo del negocio. Claro, el back office como recursos humanos, contabilidad, tecnología es importante, pero más poniendo la atención a los procesos principales de la empresa, ¿no? También tenemos que plantear en el literal H cuál es el trabajo a desarrollar, ya sea un programa de auditoría estándar o a la medida, un programa de caja y bancos, pruebas de ingresos, prueba de egresos, un tipo de arqueo de caja, conciliaciones, y un literal I muy importante en cuanto a las horas de trabajo que vamos a invertir. Ahora, lo anterior era en cuanto a la planificación técnica, ¿cierto? Ahora, lo que vemos acá en pantalla es la planeación administrativa. El personal de la firma que efectuará el trabajo, tenemos que detallarlo acá. También los honorarios, el material a utilizar, el control de cobros y la capacitación que necesitamos promover en nuestro equipo para hacer una eficaz auditoría. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay otros elementos que no quise dejar de pasar en cuanto a qué tenemos que considerar para la estrategia global de auditoría. Híjole, aquí hay muchos elementos como los ejemplos que ya mencionaba Brenda o Roberto, ¿no? El marco de información financiera, cuáles son aquellos requerimientos específicos, probablemente del sector. ¿Qué más? No quiero ser muy teórico, la moneda en la cual vamos a presentar la información, y eso es muy importante, ¿no?
Esta es otra pregunta del millón. ¿Cuál es la moneda en curso, o bueno, se los pregunto de otra forma? ¿En Guatemala se puede facturar con otra moneda, no? ¿Sí o no y por qué? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿Por qué? porque solo se tiene que quetzalizar. ¿Pero en dónde está eso? ¿En qué ley? Si el Eso sí, Código no de sé. Comercio dice en curso legal. A ver, Brenda. No sé, Lick, solo lo he visto en las facturas. Ay, entonces. En dólares, según el tipo, dice Juan Sacbin. ¿En dónde dice eso, Juan? La práctica. No, hombre, mucha, en serio. Pilas, pilas. ¿Dónde, Brian? No, Brian ya se desconectó mucho. Ya lo perdimos. Pilas con conocer todo lo que hacemos, el por qué va mucha. Dice Heidi Ordóñez, Banco Guatemala. Ajá. ¿En dónde? ¿Dónde el Banco Guatemala? ¿La entrada, el poli, el parqueo? ¿Dónde lo dice? En la página, licenciado, cuando uno entra, supongamos a ver el tipo de cambio del día, pero no sé si eso responde a la pregunta o me puede repetir nuevamente. Sí. Creo que es del año 2006. Adelante, Carly, Maribel. Perdón, licenciado, es que era para que repitiera la pregunta porque no la escuché, perdón. ¿En qué ley dice que se puede emitir facturas no solo en moneda de quetzales? Pues no sé, pero yo pienso que no, o sea, no sé, yo la verdad no sé, pero yo creería que tal vez no se puede. Por ejemplo, el lugar donde yo trabajo, nosotros le vendemos producto a gente de Honduras y de El Salvador. Y generalmente los que vienen de El Salvador o de Honduras pagan con dólares. Pero, por ejemplo, nosotros la factura que les emitimos, que es a consumidor final, porque obviamente ellos no colocan su registro tributario, pues siempre va en quetzales. O sea, le hacemos una factura en conversión a dólares solo para que ellos, digamos, como que tengan el documento para poder cruzar con el detalle, pero la factura en sí, la factura original se va en quetzales. Sí. ¿Eso no tiene que ver algo con las divisas o algo así? Ajá, correcto. Creo que es del año 2006, Ley de Libre Negociación de Divisas. Pilas, muchachos, pilas, 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 pilas. Ahí es donde el famoso que ustedes hacen, ¿verdad? Que dice $5,000 y abajo tipo de cambio TC Vanguard del día. Eso es de acuerdo a la Ley de Libre Negociación de Divisas. Señores, estamos casi llegando a NIA 330, procedimientos. De allí quisiera que el día miércoles aprovecháramos a ver el programa práctico de evaluación de control interno, eso me importa muchísimo. Entonces, por favor, no se vayan a perder la clase del día miércoles, que en teoría, a no ser que alguien tenga otra información, el miércoles es nuestro último día de clase. ¿Vieron? Entonces, antes de eso. El año 2000, cierto, me acuerdo que era de Deportivo Pollo Ronco. Ley de Libre Negociación de Divisas. Gracias, Brian. Entonces, pila, nos vemos el día miércoles. Que tengan buena noche.